Cordial saludo, estudiantes del grado octavo de la jornada 2. El día de hoy vamos a tratar el tema de la estructura de Lewis. Es mirar cómo se enlazan los elementos a través de algunas simbologías que estableció este científico Lewis para poder demostrar cómo se unen los elementos. Rápidamente yo voy a pasar a la parte de la explicación de la temática, ya que la clase está estructurada en tres momentos, y voy a pasar directamente al momento número uno, que es la exploración. Entonces, como bien es sabido, la química es una materia que para entenderla de esa manera abstracta como la enseñamos en el aula de clase es muy difícil. Entonces voy a tratar de aclarar lo más posible esta situación con la estructura de Lewis. Entonces la estructura de Lewis es la que le da origen más o menos a lo que se llama enlaces, regla del octeto, enlaces covalentes, enlaces iónicos. Esa manera como nosotros representamos esos diferentes enlaces, digamos que fue propuesta por este científico Lewis. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo son los electrones de valencia, y ya en algunas clases a principio de año habíamos hablado que los electrones de valencia eran los electrones que se conseguían en el último nivel de energía de cada átomo. Entonces, para entender esa situación, nos vamos a parar aquí en este cuadro donde me muestra, por ejemplo, aquí en el caso del átomo de hidrógeno, este puntico negro me indica el electrón de valencia que contiene ese elemento. Si voy en el de berilio, los dos punticos negros me indican que él tiene dos electrones de valencia. Eso fue lo que estableció, por ejemplo, Lewis para indicar dónde estaban ubicados y cuántos electrones de valencia tenía cada átomo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí el boro tiene 3, el carbono tiene 4 en su último nivel de energía, el nitrógeno 5, el oxígeno 6, el flúor 7 y el neón 8. Todo átomo quiere tener 8 electrones de valencia, y por eso es que se dan los enlaces químicos. Entonces, ¿cómo se plantea la estructura de Lewis? Les voy a explicar acá abajo con unos ejemplos que hay aquí en esta tabla. Observemos aquí que tenemos la unión de dos elementos, el sodio y el cloro. El sodio con un electrón de valencia y el cloro con 7 electrones de valencia para formar este compuesto que se llama cloruro de sodio. Si observamos, el cloruro de sodio está unido, el cloro está unido al sodio a través de compartir estos dos electrones, el electrón del sodio y uno del cloro. Y esos punticos negros representan, y el rojo representan cada uno de esos electrones. A eso es que uno le llama estructura de Lewis. ¿Cómo representamos los electrones de valencia de cada átomo? Pasamos a este segundo ejemplo, donde se va a unir el átomo de bario, que tiene 2 electrones, y el átomo de cloro, que tiene sus 7 electrones, para formar el cloruro de bario. Como ya les había dicho, todo átomo quiere tener 8 electrones en su último nivel, en sus electrones de valencia. Como el cloro ya tiene 7 y el bario tiene 2, se utilizan 2 átomos de cloro para que los dos puedan completar sus 8 electrones de valencia. Entonces, en este caso, como el bario está en menor cantidad, lo estamos poniendo en el centro, y a los extremos estamos poniendo el átomo de cloro. Y observamos que si contamos todos los electrones que rodean a cada uno de los cloros, teniendo en cuenta los electrones del bario, los dos cloros cumplen con la regla del octeto, que es tener 8 electrones en su último nivel de energía. Pasemos a este último, y acá, por ejemplo, a cómo se une el aluminio y el flúor. El aluminio tiene 3 electrones de valencia y el flúor tiene 7.
Entonces, como el flúor necesita apenas ya un electrón para cumplir con su regla del octeto, o sea, tener los 8 electrones de valencia en su último nivel, entonces lo que hace es aportar 3 átomos de flúor, cada uno con sus 7 electrones, para que lo puedan compartir con cada uno de los 3 electrones del aluminio. Vuelve y juega aquí. Como el aluminio está en menor cantidades, se pone en el centro y quienes lo rodean a él es, es los átomos de flúor. Así se establece la estructura de Lewis de un elemento o de un compuesto. Aquí tenemos otro ejemplo con el bario y el azufre. Acá tenemos sodio y azufre, otro ejemplo. Acá tenemos hidrógeno, oxígeno en el caso de la molécula del agua. Miramos cómo se escribe esa estructura de Lewis. Y aquí hay unos ejemplos ya sueltos. Aquí, por ejemplo, tenemos varios átomos. Tenemos 3, 6, 7, 8 átomos de hidrógeno. Tenemos uno de oxígeno y 3 de carbono. Y observamos que el carbono, allá arriba había mostrado que tiene 4 electrones de valencia, son las bolitas negras. Se une con 3 hidrógenos, que son las X, más un electrón del otro carbono que sigue, para él poder cumplir con él. Si contamos todos esos electrones, tiene sus 8 electrones de valencia. Lo mismo sucede con el carbono que sigue. Si lo contamos todos, cumple con los 8 electrones de valencia. Aquí también lo mismo. Entonces esa sería la estructura de Lewis para ese compuesto, que es el propanol, un tipo de alcohol. Lo mismo sucede con este compuesto. Entonces, esta es otra manera de representar la estructura de Lewis. Esta manera, por ejemplo, lo que muestra esta línea es cuáles son los electrones que se están uniendo para formar el enlace. En este caso es un electrón de nitrógeno y uno de hidrógeno. Y entonces, como son dos electrones, lo representamos con una línea que une a los dos elementos. Aquí también el nitrógeno con el carbono, o el carbono con el otro carbono. Y aquí, por ejemplo, tiene dos rayitas porque este carbono, para unirse con este oxígeno, está él aportando 2 electrones y el oxígeno aporta 2 electrones. Entonces se pone doble raya. Estos que aparecen aquí, los cuadritos, los punticos, las cruces, son electrones de valencia, pero que no están participando en la elaboración de ese compuesto, ¿ya? Esta es otra manera de representar la estructura de Lewis. Entonces, no siendo más, pasamos a la parte de valoración. Y en esta parte de valoración vamos a desarrollar dos actividades. La primera, ella tiene que ver con una sopa de letras. Aquí en esta sopa de letras lo que vamos a hacer es buscar cada una de estos conceptos que aparecen acá, buscarlos en la sopa de letras, pero además escribir el significado de cada uno de esos conceptos que aparecen allí. Por ejemplo, ¿qué es un gas inerte? Hacerle la definición a un gas inerte. ¿Qué es la regla del octeto? Hacerle la definición a la regla del octeto, pero además de buscar las palabras acá en la sopa de letras. Y una segunda actividad que sí va muy centrada a lo que estamos viendo, que es la estructura de Lewis. Observe que hay una tabla con dos columnas. La primera columna me presenta un compuesto. Aquí, por ejemplo, es el HCl. Y acá la otra columna es la que yo voy a hacer, la estructura de Lewis para cada uno de esos compuestos. Aquí ya tengo el ejemplo de este HCl. ¿Cómo se representa? Hay dos maneras de representarlo aquí, por ejemplo. Tengo cuando yo represento que para el hidrógeno existe un solo electrón y el cloro tiene sus 7. Y marco entonces ahí los electrones que se están compartiendo para la estructura de Lewis. O lo puedo hacer también aquí en rayita. Estos dos electrones que están aquí, en vez de escribir la X y el asterisco que aparece allí, pongo la rayita y ya yo sé que están compartiendo un electrón. Y pongo los otros electrones
de valencia que no están participando en esa unión. Esas son las dos maneras de representar esa estructura de Lewis para este compuesto. Lo que ustedes van a hacer es representar la estructura de Lewis para este compuesto, el, el metano, el gas metano. Ya saben que aquí en este caso el carbono, como está en menor proporción, va en el centro, y a los costados, tanto a la izquierda como a la derecha, van hidrógenos, y arriba y abajo también van hidrógenos porque son 4 hidrógenos, y representarlo con sus electrones de valencia. Luego aparece este otro compuesto, también tenemos que representarlo, cada uno de ellos con sus electrones de valencia, la figurita de eso. Este otro compuesto también lo vamos a representar, y así este otro compuesto. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.